Buenas tardes, Armando. ¿Cómo está eso por ahí? Muy bien, Ismael. Buenas tardes. Óyeme, es un gran placer hablar contigo. Te voy a presentar aquí a nuestros radio oyentes. Armando Francisco Rubio Mesa, el que nació en La Habana en 1956, es el orgulloso padre de Maciel Rubio, que es una escritora también muy talentosa. Y se maneja tanto en francés, en inglés, y ha trabajado como productor de espectáculos, animador turístico y relaciones públicas. Y su primer contacto con las letras fue uno de sus primeros trabajos como traductor e intérprete. Su producción ha estado más bien ligada al mundo del espectáculo. Guiones humorísticos, monólogos, una breve incursión en la televisión, en un humorístico musical, y en el 2006 llega a España. Y bueno, también me habías dicho que habías trabajado en el quincenario de DT, ¿no? Sí, sí, con la firma de A Rubio. Ah, ok. Entonces eso era Unos cuantos años estuve publicando con ellos, sí. Qué bien. Bueno, pero aquí venimos a trabajar todavía ya algo más literario, que es Sí. La rumba silenciosa que Armando escribió en unión de su hija Maciel Rubio, que también es, bueno, dramaturga y actriz muy talentosa. La rumba silenciosa habla de, es decir, de seis enfermos psiquiátricos en una, es decir, en una habitación. Y quisiera que me hablaras más, Armando, de estos enfermos, de cómo surgió la obra, que es muy, pero muy buena, es una excelente obra, una de las grandes obras de nuestro teatro actual. Y cuando digo nuestro es literatura hispanoamericana, no solo la cubana. Bueno, dime, háblame más de La rumba silenciosa. A ver, bueno, la rumba silenciosa, yo la escribí estando en Cuba, eso es lo primero. La obra la escribí estando en Cuba y fue una especie de regalo de graduación para mi hija Maciel cuando terminó la escuela de instructores de arte en la especialidad de teatro. Yo le dije, mira, esto es un regalo que yo te hago y, y fue así como, la concebí para eso, para hacerle como un regalo a ella. Yo había escrito otras cosas, pero no había caminado tanto y esa sí me puse y la hice. Y va justamente de conversaciones muchas que habíamos tenido con respecto a la vida, tú sabes que a veces uno con los hijos trata de filosofar un poco sobre la vida, sobre la existencia, el amor, la amistad, la libertad y todas esas cosas, y lógicamente yo como así tenía ese tipo de comunicación y eso está plasmado ahí en la obra. Y son 6 pacientes de un psiquiátrico que una vez por semana dejan de tomarse las pastillas para pasarse la noche despiertos y poder hacer esa noche sin ningún tipo de supervisión, ni de vigilancia, ni de nada, lo que quieran, justo lo que quieran. Y ahí, bueno, pues se dan todas las situaciones de la obra. Son 6 personajes distintos, cada uno con patologías, entre comillas, lo de patologías diferentes, que van a expresarse y van a decir lo que sienten, lo que piensan, y se van a producir distintas historias ahí entre ellos. De eso va la obra. Es todo el tiempo los 6 en escena, intercambiando entre ellos. Esa es la obra, de eso va. Y va sobre todo de la libertad, sobre todo el tema de la libertad y de la imposibilidad de acceder a ella, personas que han sido privadas justamente de eso, de libertad, porque están encerradas en un lugar. Eso es en resumen la obra, para no ir a contar en realidad las cosas específicas. Bueno, pero habla más, algo más, con un poco más de detalle de los personajes para que nuestros radios oyentes tengan un poquito más de idea de la obra, ¿no? Bueno, los personajes hay uno que es un poeta esquizofrénico por lógica, un profeta que es el único que no está enfermo,
pero está encerrado ahí porque es muy peligroso. Porque alguien que pueda predecir el futuro es extremadamente peligroso. Y entonces está encerrado también. Está el profeta. Hay uno que es cobarde, es decir, que le tiene miedo a todo, que todos son los miedos y las fobias. Está el otro que es un obseso sexual, con todo lo que eso conlleva. Hay un suicida también, y un suicida que fue militar, que esa es la otra historia. Y está el otro personaje que se cree que es cosas, lo mismo se cree que es un pez, que se cree que es un pájaro, que se cree que son los 6 personajes que tiene la obra. Muy alegórico, todo es muy... Sí, bueno, los 6 personajes son personajes que uno nos encontramos en un momento u otro de nuestra vida normal, ¿no? Entonces, porque eso es lo que tiene la... Cuando ves la obra puedes decir, yo he conocido a esto, o he conocido al otro, claro. Sí, es una de las cosas que tiene esta obra, y por eso yo la califico, es decir, una obra genial. Aunque tú me digas que, bueno, fue un regalo tuyo a tu hija Maciel, ¿no? Que también es muy talentosa, pero es algo que uno coincide con estos personajes que son la vida, ¿entiendes? Y Claro. sobre todo, ¿sí? Sí, no, lo interesante de esto es que empieza así, empieza como un regalo. ¿Qué pasa? Que después Maciel estudia dramaturgia y se mete dentro de la obra y empieza a mover la obra, la representa con sus alumnos cuando era profesora de teatro, la representa con sus alumnos y empieza a verte. Lógicamente, a la vez que tú la pones en escena, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, que no tenía esa gran experiencia como escritor teatral, había fallos, por lógica que tenía fallos, porque no. Y entonces cuando ella la representa, empieza a verle las costuras y empieza a verle las cosas y empieza a trabajar ella dentro, en la obra también. Y por eso que termina siendo una obra conjunta, porque ella empieza a meter todo aquel texto dentro del lenguaje teatral propiamente dicho y a moldar la obra a lo que es el lenguaje teatral en realidad, y pone algunos textos y cambia algunas cosas. La obra es casi la misma, pero sin el aporte de Maciel no tendría el resultado que tiene en estos momentos. Sí, es muy impactante. Yo la considero una obra muy impactante. Al final es un trabajo a 4 manos. Al final ha sido un trabajo a 4 manos. Porque, claro, hay algo que a veces no salta tan a la vista, pero está ahí. Los enfermos psiquiátricos están allí es decir, una guardería, y están bajo vigilancia siempre, y una vez a la semana, pues, detienen sus medicamentos, etcétera, para sentirse libre. Y eso hay un trasfondo que tiene mucho, es decir, del ambiente en que fue escrita, de la represión que existe afuera de todo ese ambiente, ¿no? Y esto o sea, que es una obra que se extiende mucho, y los diálogos son muy bien hechos, es decir, o sea, se va desarrollando, y a mí, te voy a decir, me encantó. Y claro, acuérdate que las obras teatrales son principalmente para verlas en escena, no solo para leerlas, porque bueno, no tiene los atisbos que puede tener un cuento o una novela que tiene sus partes descriptivas, ¿no? En la obra teatral, esa parte descriptiva, claro, descriptiva. La descripción te la da la actuación de los actores. Claro, está en escena, la parte descriptiva la ves en la escena, ¿no? Pero aún así, la rumba silenciosa, cuando yo la leí, le dije, bueno, más vamos a hablar con tu padre, que es decir, que es el autor principal, porque es una novela, es una obra teatral que merece la pena, es decir,
discutir sobre ella. Y dime, ¿hubo algo más de algún propósito más que a ti te conmovió al escribir esta obra? Bueno, a ver, era un regalo, pero era un regalo en el cual uno suelta mucho lastre, porque es también un poco una transmisión de valores hacia nuestros hijos. Y los valores, valores que yo sentía que se estaban perdiendo, valores que han sido muy atacados, como la individualidad, valores que han sido muy atacados como el criterio propio, valores que han sido muy atacados como el derecho a una opinión personal, acertada o desacertada, no importa, la razón la razón y la verdad no son patrimonio de nadie. Es decir, tú tienes derecho a tener una opinión aunque te equivoques, pero tienes derecho a tenerla y tienes derecho a expresarla. Y son cosas que en Cuba, desgraciadamente, la gente no tiene conciencia de tener ese derecho, de tener el derecho a decir lo que piensa y a que se le escuche y a que se le respete, aunque no se esté de acuerdo con él. Y eso era algo que yo quería ponerlo ahí. Es decir, me están tratando como si yo fuera un disminuido mental, que no tiene derecho a expresarse, que no tiene derecho a decir lo que piensa, que no tiene derecho, esté equivocado o no. No importa, tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a cometer mis propios errores y la vida me irá diciendo. Y eso era algo que yo quería poner ahí. Justamente lo que yo quería poner en esa obra. Uno cuando se pone a escribir se va sacando cosas de adentro. Y era una gran preocupación que tenía, lógicamente, como escritor y como persona que me interesaban las letras, el derecho a escribir, el derecho a decir, el derecho a opinar. Ese derecho, pues, en los países totalitarios desaparece. Este escritor necesita escribir. Y es algo que desaparece porque son enemigos peligrosos, aunque realmente, es decir, las letras nunca han tumbado ningún gobierno, ¿no? Pero es así, se les considera enemigos peligrosos los escritores. Bueno, las letras no han tumbado a un gobierno, pero la mayoría le tiene miedo cuando van en contra de ellos. Sí, claro, por eso mismo que te decía, ¿no? Los temen y cuando están hay un pasaje muy interesante de los Miserables, que es cuando están que es la parte de la muerte de Gavroche, cuando él dice, bueno, ¿y por qué estamos aquí? Y Gavroche dice, es la culpa de Voltaire, la culpa la tienen Voltaire y Rousseau, por eso estamos aquí. Sí, estamos aquí por culpa de Voltaire y de Rousseau. Entonces, sí mueven pensamiento, sí, las letras sí mueven pensamiento. Lo que pasa es que no tienen un efecto inmediato. Es decir, no es lo mismo una novela que un disparo. Hay una gran diferencia entre una novela y un disparo, pero hay novelas importantes en la historia de la humanidad. Claro. Disparos también, desgraciadamente. Bueno, sí. Es decir, un disparo tiene un efecto inmediato. Una novela, pues, no. Es decir, el efecto es sobre toda una multitud de gente que, es decir, que tienen una serie de valores, ¿no? Dentro de la sociedad, que es una serie de niveles, ¿no? Como te digo, una novela puede ser una canción, puede ser una poesía, puede ser, es decir, la creación artística. Sí, una obra de teatro, etcétera. Una obra de teatro, una novela, una poesía, una canción. Hay una canción que mueve conciencia. Es así. Entonces, claro, por eso es decir, esta obra, pues a mí me pareció tan bien realizada, porque, es decir, subyaciendo la realidad de los enfermos en el psiquiátrico, está tratando de comunicar muchas situaciones diferentes, ¿no? Y bueno, es una obra teatral que esperamos verla en escena por acá, por Miami, en un futuro no tan lejano. Y ya me gustaría que se representara. Se ha representado, pero en escenarios pequeños, como digo yo.
me gustaría que se representara con gran audiencia, claro que sí, para eso pues. Claro, esto es, bueno, esos son los proyectos que tenemos, ¿no? A ver cómo se da. Y yo creo que sí, que esta obra, por toda su temática, de tanto de individual, de los personajes y de esas restricciones subyacentes que tienen esa realidad, pues yo creo que sí. Esperamos poderla ver representada por acá. Y Armando, ¿tienes algo más que agregar a nuestra breve entrevista de hoy? Pues nada, agradecerte muchísimo que te hayas puesto en contacto conmigo y que me hayas dado la oportunidad de hablar un poquito de la obra y de mí mismo y también de Maciel, que es mi hija, que además es mi editora personal también. Estamos inmersos en otros proyectos, está trabajando como editora ahora también y estamos inmersos en otros proyectos. Ahora va a sacar una novela mía, ya ella la editó y todo, y se va a publicar una novela mía también. En fin, que estamos en muchos proyectos y es bueno compartirlos con tus hijos. Bueno, quiero agradecerte la oportunidad de todo esto. Bueno, óyeme, Armando, bueno, seguimos en contacto porque ya me han hablado de esa novela, ya quiero leerla y ya quiero pues difundirla, que esa es nuestra tarea, ¿no? Y pues la novela entrará en taller, dentro de poco entrará en taller, ya firmé contrato con la editorial para su publicación y si quieres te adelanto el título. Ok, ¿cuál es el título? Se llama Drume Negrito. ¿Cómo? Drume Negrito. Drume Negrito. Oh. Drume Negrito, como la canción de Cuna. Ah. Así se llama. Muy curioso título. Drume Negrito. Ok. Sí, Drume Negrito se llama. Y debe entrar en taller dentro de unos días. Entra en taller porque ya está editada y todo. Y firmé contrato, ayer firmé contrato. Muy bien, qué bien. Me alegro mucho, Armando. Y bueno, oye, nos mantenemos en contacto. Estoy seguro que vamos a seguir Seguro. produciendo cosas. Y bueno, muy buenas tardes, ¿veo?